Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la Biblia nos enseña Dios de qué forma Dios habla, de qué forma Dios enseña. Aquí la Biblia explica de qué forma Dios habla, de qué forma Dios enseña. Muchas personas dicen que no creen en Dios porque no pueden ver a Dios. Esa es como una excusa que las personas tienen, que no pueden creer en Dios porque Dios no lo ven. No hay evidencia. Muchas personas dicen que no hay evidencia de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia enseña una forma para que el ser humano se encuentre con Dios, para que el ser humano conozca a Dios. Una de esas formas es la creación, el mismo universo, el cielo, la naturaleza, las cosas visibles, las cosas físicas. El mundo físico es una evidencia de Dios, la Biblia enseña. El mundo físico es evidencia. Cuando las personas dicen yo no creo en Dios porque yo no veo a Dios, yo solo creo en lo físico, realmente las personas están equivocadas. Yo no creo en Dios porque solamente creo en lo físico, no creo en nada más. La Biblia enseña de que Dios revela, Dios es un ser invisible. Dios es espíritu, es invisible. Las cosas físicas, algunas son visibles, aún lo mismo físico, dentro de lo mismo físico, Dios dejó lo físico ¿para qué? Para evidencia de Él. Entonces el aire, aunque es algo físico, no es visible. Siendo físico, no es visible. Entonces está lo físico, visible e invisible. Físicamente hay cosas que son físicas, pero unas son visibles, otras no son visibles. Entonces, como el aire es invisible, no tiene un color, no se puede ver, pero es físico. Dios es espíritu, Dios no se puede ver, Dios es invisible, dice la Biblia. Dios es un ser invisible y Él, dentro de las cosas que hizo visibles e invisibles, dentro de lo visible, eso lo dejó como ¿qué? Como evidencia de Él. Las mismas cosas visibles, la creación, el sol, la luna, las estrellas, el agua, las montañas, son una evidencia de Dios. Eso tiene el corazón de Dios también. Aquí dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres tienen un problema, es el pecado. El pecado es la incredulidad. Los hombres realmente, por Adán, desde el capítulo 3 de Génesis, por el pecado, desde Adán, cuando Adán pecó, en el corazón de los hombres entró la incredulidad. Entonces los hombres no pueden creer en Dios de forma sencilla, de forma fácil, por sí mismos no pueden. Porque los hombres seguían por su pensamiento, seguían por sus sentidos. Pero la Biblia enseña que el ser humano, cuando pecó, dentro del hombre que entró la incredulidad, la desconfianza dentro del ser humano. Entonces los seres humanos empezaron a creer solamente en su punto de vista, empezaron a creer solamente en sí mismos. Pero Dios dejó la Biblia para que los hombres por medio de la Biblia puedan creer en Dios. Y aparte de la Biblia, ¿qué dejó también? Dios dejó la creación. Es una evidencia de Dios, un testimonio de ¿quién? De Dios. La misma creación es una evidencia de Dios, es un testimonio de ¿quién? De Dios. Por medio de la Biblia podemos creer en ¿quién? En Dios. Pero por medio de la misma creación también. Aquí leemos el versículo 19, dice, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que los hombres conocen de Dios, lo conocen porque Dios nos manifestó eso. ¿A través de qué? A través de la Biblia y a través de la creación, a través de las cosas físicas. Los hombres pueden también tener una evidencia de Dios. ¿Pero por qué?
¿Cómo que a través de las cosas físicas podemos ver la evidencia de Dios? Un pintor. Un pintor hace un cuadro, ese cuadro supongamos que es un cuadro de un árbol. Ese cuadro no se hizo solo. Cuando una persona ve una pintura no dice, este cuadro que se hizo solo. Este cuadro nació espontáneamente. No, un cuadro nunca nace espontáneamente. Los cuadros que hay en un museo son hechos por un pintor. Y ese pintor al cuadro le pone algo muy especial, le pone su firma, a su obra le pone su firma. Dios hizo este universo igual, como un gran cuadro. Cada estrella fue pintada por Dios, cada planeta, cada color, todo fue hecho por Dios. Pero Él siendo el creador, el pintor de este universo tan grande, Él le puso una firma. ¿Dónde está la firma de Dios en todo el universo? Cuando las personas empiezan a ver la naturaleza, está la belleza de las flores, la belleza en los pájaros, todo donde el ser humano empieza a mirar en detalle, cuando empieza a mirar en detalle el mar, las olas, el viento, cada cosa, si el hombre detalla, tiene que descubrir algo. Esto no se pudo haber creado solo. Necesita un creador, necesita un autor. Igual, cuando la persona ve el cuadro y dice, el cuadro tiene una firma, y dice Da Vinci, descubre, este cuadro fue hecho por Da Vinci. Y si el cuadro dice Picasso, este cuadro fue hecho por Picasso. Y el cuadro dice Dalí, este cuadro fue hecho por Dalí. Cuando los seres humanos miren el universo, tienen que decir, esto fue creado por alguien, tiene que haber un autor, esto no se pudo haber realizado solo. Como el que vaya a un museo y vea el cuadro de Picasso y va a decir, no, este cuadro se hizo solo y tiene la firma, este cuadro se hizo solo, espontáneamente se hizo, se formó, se colgó solito, no. Cuando allá arriba en el universo miramos las estrellas, los planetas, las personas que van a decir, eso se subió solo, eso empezó a dar vueltas solo, todo se hizo solito así. No, nunca, nunca. Realmente este universo tiene un principio. La Biblia enseña que tiene principio, por eso el libro de Génesis explica la creación y lo primero que dice, en el principio creó Dios. Dios se muestra desde el principio como creador. ¿Qué significa? Les pongo mi evidencia desde el principio. La creación es la firma mía. Lo que yo hice tiene mi firma. Hay una evidencia física, palpable, de que yo soy Dios, la creación. Eso enseña la Biblia. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí dice claramente, detalladamente, que el cielo habla de Dios. La creación habla de ¿quién? De Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Hablar de Él, manifestarse. Todo lo que conocemos de Dios, las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, que Él es Dios, eso se hace claramente visible ¿desde dónde? Desde la creación se habla de Dios. La misma creación habla de ¿quién? De Dios. La creación habla de Dios. Entonces vamos a mirar un momento. Isaías 44, 22. Libro de Isaías, capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice, dice, como una nube, como niebla, tus pecados. Entonces, por el mismo cielo, dice que los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En el mismo cielo, cada día, cuando miramos los cielos, ¿qué nos está diciendo Dios? Tu pecado lo deshice como las nubes. Tu pecado lo borré. ¿Dónde? En la cruz. Allí quedó tu pecado limpio, en la cruz. Así como las nubes se deshacen, yo deshice tu pecado. Eso enseña la Biblia, de esa forma. No hay más. Esa es la salvación. Eso es el perdón del pecado. Así enseña la Biblia. Estamos mirando Isaías capítulo 44, el versículo 22. Primero que miramos. Primero miramos que Dios, el creador del universo, nos dejó
una evidencia de Él. ¿Cuál es la evidencia? La creación. La creación es evidencia de Dios. ¿Habla de quién? De Dios, la creación. La Biblia también es evidencia de Dios, evidencia escrita, ¿sí? La Biblia es una evidencia escrita de Dios, pero el universo también es evidencia de Dios, el mismo universo. Eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 1, leímos desde el versículo 18, 19, 20, que todo lo que existe es evidencia de ¿quién? De Dios. La Biblia es evidencia de Dios, pero el universo es evidencia de Dios. Y Dios, ¿a través de qué? De la creación, de lo creado, de lo físico, también nos habla. Dios nos habla. ¿A través de qué? De la naturaleza, a través del sol, a través de las nubes. Y miramos un ejemplo. Un ejemplo es Isaías capítulo 44, ahí estábamos leyendo Isaías capítulo 44, el versículo 22. Entonces Dios nos va a hablar de Él, de su naturaleza, de su poder, de su amor, ¿a través de qué? A través de lo creado, a través de la misma creación. Dice el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aquí nos enseña, a través de las nubes, Dios nos enseña el Evangelio. ¿A través de qué? De las nubes, a través de la niebla, que son cosas físicas. A través de una nube, cuando yo salga a un parque o salga al campo o salga de mi casa y no tengo que ir necesariamente al campo, pero salgo de mi casa y solamente levantando mis ojos al cielo, mirando, si veo una nube, a través de esa nube puedo acordarme del Evangelio, a través de una nube. Mirándolo un rato con detenimiento, que voy a descubrir, que voy a mirar. Así como dice Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. ¿De qué me va a hablar? Del mismo Evangelio. ¿Cómo me va a hablar del Evangelio? Aún a través de la misma creación. Por eso los seres humanos no tienen excusa. Ese cielo que está allá arriba habla de Dios, testifica de Dios, anuncia de Dios. Por eso una persona no cree en la Biblia, Dios que le dice, si usted no cree en la Biblia, tiene que creer al menos por la evidencia física que le dejé. Demasiado grande es la evidencia de que Dios existe. Solamente pisa la tierra, con pisar la tierra, esa tierra que está pisando es evidencia de Dios. Con mirar al cielo, tiene que ver, eso es evidencia de Dios. Todo lo que encuentre físicamente es evidencia de ¿quién? De Dios. La tierra está suspendida en el vacío. ¿Cómo puede estar la tierra suspendida en el vacío? ¿Cómo? ¿Por casualidad? No. Hay leyes exactas para que la tierra esté suspendida. Hay leyes exactas en la rotación de la tierra, en la traslación, los movimientos que da la tierra. Son leyes exactas. Por sí mismo, un planeta tan grande como la Tierra o planetas sí que nosotros miramos en el universo tan grandes, por sí mismos no pueden tener las órbitas, ¿sí? Por sí mismos no pueden seguir un camino como nosotros descubrimos en el cielo que andan los planetas o el sol. Es algo perfecto, es un camino que está trazado. Y ese camino lo recorren siempre, no se salen de esas rutas. ¿Por qué? Dios hizo de esa forma para que los hombres cuando descubrieran, cuando miraran al sol, a la tierra, a las estrellas, descubrieran, hay un creador, hay un ser que hizo esto no se hizo solo. Por eso Dios creó exactamente cada cosa para que el hombre, a través de eso, se encontrara con Dios, para que el hombre descubriera a Dios. Y a través de las nubes, Dios nos recuerda el Evangelio, a través de las nubes. O sea, todos los días nosotros miramos así
Y alzando nuestros ojos al cielo, ¿qué vemos? Las nubes. A través de las nubes, Dios, que nos quiere recordar que nuestro pecado lo deshizo, lo borró, lo limpió. Una nube en un momento está formada, pero pasando unos minutos, esa nube se deshace, ya no existe. Esa nube deja de existir, deja de ser. Dios nos enseña el Evangelio de esa forma. Nuestro pecado fue deshecho por Dios, fue destruido por Dios, fue eliminado. ¿Cómo nos lo enseña? Levante sus ojos y mire las nubes. Mire, así es el Evangelio, de esa forma. Dios nos quiere explicar el Evangelio de forma práctica, visible. De forma visible nos quiere enseñar el Evangelio, porque muchas personas no quieren creer así leyendo solamente la Biblia. Entonces Dios dice, entonces, levante sus ojos al cielo. Esa nube que usted esté viendo, deténgase por unos minutos a mirarla. ¿Y qué va a pasar? Esa nube se va a destruir, se va a deshacer. Se deshace. Nuestro pecado también fue destruido en la cruz. El pecado del ser humano fue destruido en la cruz. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Nuestro pecado fue destruido en la cruz. Nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Por eso a través de la misma creación, Dios nos enseña el Evangelio. Y dice que también, pon otro ejemplo, y como niebla, tus pecados. Dice que como la niebla, nuestros pecados fueron ¿qué? Destruidos también. Como la niebla. Entonces nosotros en la mañana, muy temprano, hay niebla. Entonces cuando sale el sol, la niebla es destruida también por los rayos del sol. Todo el día no dura la niebla. En la mañana, cuando ustedes van de pronto a un lugar donde hay el campo o en un parque que hay mucha vegetación, a ciertas horas de la mañana hay niebla. Pero luego, al pasar el tiempo, cuando sale el sol deshace la niebla. La Biblia enseña que Dios, que Cristo es el sol de justicia. Entonces, cada vez que sale el sol, ¿qué pasa con la niebla? Cuando sale el sol destruye la niebla. En este mundo que tenía solamente pecado, había la niebla del pecado. Este mundo estaba lleno de la niebla del pecado. Nuestro corazón estaba lleno de niebla. Cuando descubrimos a Cristo, que es la luz, que es el sol de justicia, el sol de justicia que hizo, el sol de justicia que es Cristo en la cruz, limpió nuestro pecado, lo limpió. Cuando miramos Salmos capítulo 19, vamos a mirar un momento, libro de Salmos, capítulo 19, nos enseña una función también de los cielos. No miramos los cielos. ¿Qué función tienen los cielos? Salmos capítulo 19, el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra de Dios. ¿Quién cuenta la obra de Dios? Los cielos. Los cielos cuentan la obra de Dios. Entonces, cuando ustedes miren el cielo no es algo simple, no. El cielo es un mensajero de Dios, habla de Dios, expresa el corazón de Dios. El cielo es un pizarrón de Dios donde Dios también nos habla, donde escribe. Es un megáfono también ¿de quién? De Dios. Por eso, mirando directamente, físicamente mirando el cielo, los hombres también pueden descubrir a su Creador, descubrir a Dios. A ese cielo tan grande. No se hizo solo. Ese espacio tan inmenso no se hizo solo. Con millones y millones, ¿sí?, de planetas o de galaxias, dicen los científicos. Eso no se hizo solo. Hay un orden dentro del universo, hay un orden muy profundo en las cosas
demasiado grandes o en lo más pequeñito que hay un orden. Hay leyes exactas que rigen el universo. Por eso, solo no se organizó el universo. Es imposible que este universo tan grande salió porque sí. No, no fue de la nada, fue de Dios. De Dios, de un creador, nació el universo. Y ese universo habla de Dios, cuenta de Dios. Aquí dice el versículo 19, perdón, Salmos capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan, hablan. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las estrellas, los planetas anuncian, hablan también. ¿De quién hablan? De Dios, de Dios. Cada estrella, la Biblia dice que tiene su propio brillo. Cada estrella tiene su propio brillo, dice la palabra de Dios, y a cada una le puso nombre. Entonces ustedes miren, los científicos cuando miran las estrellas para estudiar, ¿qué hacen? Le ponen nombre a las estrellas, le ponen nombre a las galaxias, porque ven, cada una es diferente, no es igual, no es igual. Las constelaciones tienen nombre, las estrellas tienen nombre, no es igual. Las galaxias tienen nombre. Pero la Biblia enseña que cada estrella tiene un brillo diferente. Dios le puso un brillo diferente. ¿Por qué? Mirando cada estrella con un brillo diferente, los hombres pueden notar algo que los detalles. Los detalles. Esto no es porque sí. Hay algo especial, hay un diseño. Cuando algo es diseñado, no es de cualquier forma. En los diseños hay detalle, hay planeación. Este universo fue planeado, fue diseñado. Hay diseño. Entonces, al mirar un diseño, las personas ven una casa muy hermosa. Muy, muy hermosa. Con un diseño muy hermoso. ¿Qué tienen que decir? Esta casa se hizo sola, se levantó sola. Esta casa tan hermosa se hizo sola. No, no. Esta casa fue diseñada por un arquitecto experto. Muy bueno, por eso esta casa es tan bonita. ¿Por qué? Porque el diseñador, el arquitecto es experto. La Biblia nos habla, vamos a mirar un momento, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, vamos a leer, libro de Hebreos capítulo 11, dice, acá mirando en el versículo 10, Hebreos capítulo 11, versículo 10, Hebreos 11, 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, ¿cómo se nos revela? Como arquitecto, Él diseña. Este mundo tiene diseño. Dice que Dios diseñó todo lo que existe. Pero no solamente es diseñador, también dice que es constructor. Diseña y construye. Por eso, detrás de cada cosa dentro del universo está que escondido el corazón de Dios. Una flor con 5 pétalos, una flor con 8, con 9, es el diseño de Dios. Si es roja, si es amarilla, Dios diseñó exactamente. Las formas de los pétalos no son iguales, ni los tamaños. Muy diferente. Cada forma, cada detalle está hablando del corazón de Dios. ¿Por qué las flores son tan hermosas? Dios es un ser hermoso. Porque uno ve perfección en la naturaleza, porque Dios es perfecto. Esa hermosura que vemos en la naturaleza es un reflejo de Dios. Esa perfección que miramos en muchas cosas en la naturaleza es un reflejo de la perfección de Dios. El verde, la naturaleza, tanto verde, el verde que da paz. Eso refleja el corazón de Dios. El azul, que es un color que le gusta a los seres humanos.
A los seres humanos les gusta el azul, les encanta el azul. ¿Por qué? Dios nos creó. El cielo lo hizo azul. Por eso a los seres humanos les encanta el azul. Los seres humanos con el verde se sienten en paz. Dios cómo hizo la naturaleza en su mayoría de color verde. Los árboles, el pasto. Dios, ¿por qué hizo? Eso refleja el corazón de Dios. Dios quiere que el ser humano, al abrir sus ojos, mirando el cielo, vea a su Creador. A través del verde, a través del azul. Que el hombre tenga paz en su corazón a través de lo que Dios hizo. No a través de sí mismo, sino a través de la obra de Dios. El ser humano tiene que descubrir a Dios, recibir la paz, la alegría. Muchas personas quieren estar en lugares como verdes, de vegetación, de naturaleza, y que expresan. Se siente muy bien. Es muy agradable en esos lugares. Donde hay vegetación, donde hay naturaleza, las personas se sienten bien. Allí las personas se sienten bien, se sienten agradadas. ¿Por qué? Eso Dios lo hizo. Por eso es inigualable. Dios es arquitecto, Dios diseñó exactamente cada cosa de este universo. Es diseñada por Dios. Tenemos que descubrir a Dios. Aquí dice, en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, ¿cómo se nos muestra? Como arquitecto y constructor. Si la Biblia dice que Dios es arquitecto y constructor, si es arquitecto, nos toca mirar, bueno, ¿dónde está lo que Dios diseñó? ¿Dónde está lo que Dios construyó? Porque Él dice que es arquitecto y aquí está hablando de que hizo una ciudad. Aquí está hablando de una ciudad. Pero desde Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios. Desde ahí se nos muestra como Él es. Su esencia es crear. Crear. Eso es esencia de Dios. Por eso al abrir nuestros ojos, nos enfrentamos ¿con quién? Con la evidencia de Dios. Ah, Dios creó todo. Todo lo que hay es evidencia de ¿quién? De Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo la tierra, la evidencia de Dios. Toda mi vida estoy pisando esta tierra, estoy pisando la evidencia de Dios. Levanto mis ojos, miro al cielo, la evidencia de Dios. En mis pies está la evidencia de Dios. Piso esta tierra. ¿Que está dónde? Este planeta está en el vacío. Está en el universo. Pero yo puedo pisar. Yo puedo pisar. ¿Qué significa? Esto no se hizo solo. Yo puedo pisar por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Porque Dios a esta tierra le dio una fuerza que se llama la gravedad. Si no existiera esta fuerza, no podríamos andar, no podríamos pisar. Es por la fuerza de ¿qué? De gravedad que nosotros podemos pisar, que podemos andar en esta tierra. Sin esa fuerza, no podríamos andar. Esa fuerza, ¿quién la creó? Dios. Aún es una fuerza invisible, la gravedad no se ve tampoco. Pero ¿por qué no se ve entonces? No existe la gravedad porque no se ve. Si existe, aunque no la vemos, la gravedad existe en todos los lugares de esta tierra que encontramos la gravedad. En el universo encontramos la gravedad. Esa fuerza también es evidencia de Dios, porque esa fuerza no es sola. No se hizo sola. Esa fuerza viene de alguien. Como nosotros miramos el carro andar, el avión andar, pero no anda por sí mismo. El carro anda porque hay una fuerza que lo hace andar. El motor lo hace andar. El avión también no anda por sí mismo. ¿El motor lo hace qué? Lo hace andar. Esta tierra que está girando y girando y girando y girando no se detiene porque hay una fuerza que lo hace ¿qué? Girar.
para que la tierra se mueva continuamente, para que la tierra gire, hay una fuerza. No la vemos, pero esa fuerza está. No vemos esa fuerza, pero realmente está que continuamente está operando esa fuerza, por eso la tierra está girando continuamente. Dios, a través de la Biblia, nos muestra que Él es un arquitecto y es un constructor. Así enseña la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 10. Este mundo tiene un diseño. ¿Por qué? Es Dios. Tiene un creador. ¿Quién es? Dios, un constructor que es Dios. Luego, vamos a mirar un momento. Hebreos nuevamente, pero el capítulo 3, libro de Hebreos. Vamos a leer ahora. Capítulo 3. Vamos a mirar. En el versículo, miremos un momento en capítulo 3, Hebreos capítulo 3, vamos a mirar versículo 1. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí dice, ¿está hablando de quién? De Cristo. En el versículo 4 dice: Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí nos pone un ejemplo, ¿a través de qué? A través de lo creado, a través de lo visible, nos está colocando un ejemplo. Toda casa es hecha por alguno. Esto es un principio bíblico. Todo lo que existe tiene un origen. Todo lo físico, lo creado, tiene ¿qué? Un origen. Todo tiene un origen. Cuando los seres humanos empiecen a buscar ese origen, ¿con quién se van a encontrar? Con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tienen que ir a ese principio donde todo fue creado por Dios. Ahí tienen que mirar los seres humanos, ahí tienen que llegar. Los seres humanos mirando el universo, mirando lo creado, mirando todo lo que nosotros podemos ver en este mundo en detalle. ¿Con qué se tienen que encontrar los seres humanos? Esto fue creado. Aquí hay un diseño, aquí hay inteligencia, aquí hay perfección. Esto no funciona de cualquier forma. Tiene un plan, un diseño exacto. Por eso aquí dice el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Dice toda casa. Toda casa es hecha por alguno. No hay casa que se hizo por sí mismo. Eso nos quiere enseñar la Biblia. No hay algo que venga porque sí. No, eso no es bíblico. No es bíblico. No, que las cosas pasan porque sí. No, eso no es cierto. Las cosas no pasan porque sí. Para que las cosas pasen, tiene que haber algo detrás. Alguien que hace que las cosas pasen. No es porque sí. Ah, llueve porque sí. ¿Por qué sí llueve? No, no llueve porque sí. En la naturaleza hay un ciclo para que llueva, hay un orden para que llueva. El sol hace un trabajo para que llueva. Sin el sol no podría llover. Las nubes hacen un ciclo. El agua tiene cada parte, y eso de forma perfecta funciona. Para que haya lluvia hay un ciclo perfecto. Tiene que el sol evaporar el agua. Esa agua que se evapora
tiene que condensarse en las nubes. Y luego de estar condensada, también hay un proceso para que pase nuevamente a gotas. No es de cualquier forma. No es porque sí. El sol tiene un trabajo, las nubes tienen un trabajo, el agua, el viento, todo. Es exacto. No es de cualquier forma, no es en desorden. Es de forma exacta. De forma exacta. Aquí la Biblia nos enseña, porque toda casa es hecha por alguno. No hay una sola casa que podamos decir, estas paredes se levantaron solas, las columnas se levantaron solas. No. El techo se subió solo. No. La puerta se puso sola. Tampoco. Los clavos aquí solitos se hicieron un agujero y solitos se clavaron. No, eso no es. No es de esa forma, es absurdo. Eso es absurdo, es algo tonto pensar, tener ese tipo de mentalidad de que las cosas ocurren porque sí. Es una mentalidad tonta. Por eso bíblicamente, para no creer en Dios hay que ser muy tonto. Hay que tener un problema de mentalidad para no creer en Dios. Porque Dios dejó la misma creación como evidencia de Él. Las mismas nubes para mirar la obra del Evangelio. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Por la misma creación Dios dice, no tienen excusa. No hay excusa para qué, para que los hombres digan, Dios, nosotros nunca supimos, nunca vimos nada de ti. Dios, ¿qué les va a decir? El cielo era mi evidencia. ¿Usted cómo va a decir que no había evidencia de mí? Entonces el cielo se hizo solo. Las estrellas solitas un día nacieron porque sí. No. No. Una casa la miramos y la persona, esa casa se hizo sola. No. Al mirar una casa, tenemos que aceptar, esta casa la hizo alguien. La hizo alguien. Esta casa no se levantó sola. Si no podemos aceptar que una casa se hace sola, ¿cómo vamos a aceptar que este universo solito salió de la nada? Eso es absurdo, es tonto. Es tonto. Después dicen, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas. Todas. No una parte. Todas las cosas las hizo ¿quién? Dios. Dios hizo todas las cosas. Juan 1, capítulo 1, vamos a ver, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, vamos a mirar. El capítulo 1. Vamos a mirar un momento. Juan capítulo 1. El versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿A dónde me está ubicando el libro de Juan ahora? El Evangelio de Juan. Me está ubicando a Génesis capítulo 1, versículo 1. Ya esto es el Evangelio. Estamos mirando el Evangelio de Juan. ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan? Nos regresa a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿En cuál principio? Nos está hablando de la eternidad. Cuando no había universo, a eso le llama Dios el principio. No hay, aquí no hay que, no hay universo. Hay la eternidad. A esto le llama Dios el principio. Por eso lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora estamos en el Evangelio de Juan. ¿Y de qué nos está hablando? ¿Cómo inicia? Se está conectando como si fuera Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero está hablando del Evangelio.
Y si está dando el Evangelio, ¿por qué se nos va allá? Donde ni siquiera hay universo. Hay una explicación. Vamos a mirar, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando cuando solamente está Dios. No ha hecho el universo. Dios existe. Pero Él existe por sí mismo. Dios no está sujeto a nada. Él existe por sí mismo. Y todo lo que existe es un reflejo de Él. La existencia de este universo, de todo, es un reflejo de ¿quién? De Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Dice que Jesucristo, era en el principio ¿con quién? Con Dios. Él es Dios, Jesucristo mismo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todo? Jesucristo. El verbo, el que está hablando aquí del verbo, es Jesucristo. Jesucristo hizo el universo. Pero si no miramos la Biblia no podemos entender eso. ¿Quién creó todo el universo? Jesucristo. Él creó el universo. Eso dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿este universo por quién fue creado? Por Jesucristo. Jesucristo hizo todo el universo. Entonces, a través de la creación, ¿Dios a quién revela? A Jesucristo mismo. Él hizo todo. Jesucristo hizo todo. Entonces este Juan capítulo 1, versículo 1 se conecta ¿con qué? Con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A través de la misma creación, Dios nos está predicando, nos está enseñando. ¿Cuándo? Todos los días, en todo momento, Dios nos está expresando el corazón de Él. ¿A quién? A nosotros. Como miramos también en Hebreos capítulo 3. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios hizo todas las cosas. Es la evidencia de Dios. Por eso algunos solamente quieren convencer a través de la Biblia. Sí, la Biblia es evidencia de Dios. Pero Dios dejó la Biblia y dejó el universo entero. Tenemos la Biblia, pero también la persona no quiere por la Biblia creer. Abra sus ojos, mire el universo. Eso también es evidencia de Dios, eso también habla de Dios, la Biblia habla de Dios. Pero el universo también, cada rincón de la tierra habla de Dios. Cada parte del mar habla de Dios. Cada estrella habla de Dios. Cada flor habla de Dios. Cada ave habla de Dios. El cielo completo cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí miramos que Él hizo todas las cosas. Detrás de todo lo creado está el Creador. Cada cosa en este universo es un pincelazo de Dios. Ahí está la firma. Creado por Dios. Y nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo más parecido a Dios en todo el universo somos los seres humanos. Por eso tenemos inteligencia. Tenemos también que el pensamiento, tenemos creatividad, tenemos corazón, tenemos sentimientos, tenemos voluntad. Busquen a un ser igual en el universo como los seres humanos. No existe. ¿Qué creación en todo el universo es igual al ser humano? Ninguno. Tenemos corazón. Dios formó el corazón de nosotros. Nos dio sentimientos, nos dio voluntad. Nos dio una mente. Somos la criatura y los seres
a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién? Nosotros, los seres humanos. Nosotros también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dentro del universo somos los seres privilegiados. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso dentro de nuestro corazón tenemos un deseo hacia la eternidad. ¿Hacia dónde gira nuestro corazón? ¿Hacia dónde se va nuestro corazón? Hacia la eternidad. Ningún ser humano quiere morir, porque Dios es vida, el origen de la vida es Dios. Nos dio vida. Por eso el corazón de nosotros también, la parte espiritual, tenemos espíritu. Eso también hace parte de qué? De la imagen y semejanza de Dios. Tenemos espíritu, Dios es espíritu. Por eso las cosas físicas en este mundo nos contentan momentáneamente. Las cosas físicas no pueden llenarnos porque somos espirituales. Los seres humanos somos ¿qué? Somos seres espirituales. Por ser espirituales necesitamos, así como para este cuerpo físico necesitamos alimento, para nuestro espíritu necesitamos también alimento, la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos. Por eso los seres humanos muchas veces sienten un vacío extraño dentro de su corazón, dentro de su ser. Sienten un vacío extraño que no se puede llenar con nada físico. Con nada pueden llenar ese vacío. ¿Por qué? Como somos a imagen y semejanza de Dios, nuestro espíritu necesita llenarse ¿de qué? Con lo espiritual también. Por eso en este mundo muchas veces encontramos un sinsabor, un vacío. ¿Por qué? Porque las cosas físicas no pueden llenar el corazón de nosotros. Necesitamos alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu también. Dios que dejó la Biblia. A través de la Biblia también ese vacío, esa necesidad espiritual se llena. Luego, vamos a mirar un momento, en el Evangelio, vamos a mirar ahora el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, vamos a mirar. Libro de Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer un momento. Hebreos capítulo 1. ¿Cómo nos habla ahora la Biblia? Dice, en este tiempo, ¿cómo nos habla Dios? Vamos a mirar. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice que Dios hizo el universo a través de ¿quién? A través de Jesús, a través de Cristo hizo el universo. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí dice que en este tiempo, ¿por quién nos habla Dios? A través de Jesucristo. En este tiempo, Dios nos habla por Jesucristo, por su Hijo. A través de Jesucristo, ¿qué hace? Nos habla. Entonces ya sabemos que Dios habla a través de ¿qué? De lo creado, del universo. Dios habla a través de la Biblia, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo que en este tiempo nos habla a través de ¿quién? De Jesucristo. Dios habla a través de Jesucristo. Ahora, ya mirando en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia está la iglesia. En el tiempo que nosotros estamos es el tiempo de la gracia. Jesucristo es la cabeza, pero la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, a través de la iglesia, Dios en este tiempo también nos habla a los que somos santos, justos. Una persona justa, una persona santa que nació de nuevo, que sabe que la sangre de Cristo lo limpió del pecado. Dios entonces, ¿cómo lo guía? ¿Cómo le enseña a la vida de fe? Cristo es la cabeza de la iglesia. En este mundo, los hijos de Dios no pueden estar como quieran en este mundo, no.
Dios dejó un orden. ¿Cuál es el orden? El orden que Dios dejó en este mundo para los hijos de Dios vivir es a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y todo lo que Dios hace en este mundo, en este tiempo que es el tiempo de la gracia, lo hace a través de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La reunión de los santos, de los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Y a través de la iglesia, Dios, ¿qué hace? Nos guía, nos enseña, nos habla, porque Cristo es la cabeza. Quien dirige a la iglesia en este mundo es Jesucristo. Y hay muchos miembros, pero cada miembro tiene una función exacta dentro del cuerpo de la iglesia. Es exacto, no es de cualquier forma. Jesucristo es la iglesia y dice que hay muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función que cumplir, que desarrollar dentro del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Entonces, poco a poco vamos a mirar también sobre esta parte, así que es muy, muy importante. ¿Cómo Dios nos habla? A través de la creación, desde el cielo. Mirando los cielos ya, nos están hablando de Dios, nos están gritando, Dios existe. Dios es real, hay un creador, hay un ser que te está mirando continuamente que es Dios, el que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, recuperamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Cuando creemos en el Evangelio, por eso nos llamamos justos, por la sangre de Cristo. Pero ¿qué también tenemos que tener en cuenta? Cómo Dios quiere que dirigir mi vida, mi corazón, porque el corazón del ser humano es como un trono donde tiene que estar Dios, solamente como el grande, el poderoso, como el rey. Y mi corazón también tiene que ser como una casa donde Dios que dirija, viva, Dios sea el dueño, así también. De esa forma yo tengo que aprender a vivir delante de Dios, porque Dios nos ayude para descubrir cada día ese corazón que Dios tiene para nosotros, ¿para qué? Para nuestra vida. La guía que Dios tiene para nuestra vida tenemos que descubrirla continuamente, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay varias formas como Dios nos va a guiar, nos va a enseñar a través de la misma creación, a través de la Biblia, a través de Jesucristo, pero sabiendo que nos habla en estos tiempos a través de Jesucristo, no es de cualquier forma. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, entonces a través de la iglesia también nos va a dirigir y nos va a guiar. Voy a orar, hasta ahora compartimos esta noche, gracias. Dios, te agradecemos, Dios, por permitirnos tu palabra, Señor, por permitirnos, Señor, descubrir que tu corazón, Señor, está dentro de la Biblia. Y también el corazón es tuyo, Señor, también está dentro del mismo universo, Señor. Dentro de toda la creación también está el corazón tuyo, Dios. Por eso todos los días, Señor, leyendo la Biblia, permítenos descubrir tu corazón. Y todos los días, Señor, cuando nosotros miremos la misma creación, también tenemos que ser sensibles, Señor, a cada cosa que tú creaste en este mundo, Señor, en este universo. También nos expresa el corazón tuyo, Señor. Es la evidencia tuya, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, para vivir con corazón humilde delante de ti, Señor. Sin darnos cuenta, Señor, el corazón del ser humano se enaltece continuamente, Señor. Por eso necesitamos la ayuda tuya, Dios. Ayúdanos, por favor. Satanás en este mundo trabaja para que las personas tengan una mentalidad baja, Señor, para que las personas vivan con una mentalidad equivocada, las personas vivan sin pensar, sin meditar profundamente. Pero ayúdanos, Dios, para que a través de la Biblia podamos empezar a pensar de forma más profunda, Señor. Leyendo la Biblia podamos pensar, Dios, ¿por qué dijo esto? Dios, ¿por qué escribió esto? Dios, ¿qué me quiere enseñar? Que leyendo la Biblia, Señor, podamos descubrir, buscar el corazón tuyo. Dios, ¿por qué dijo esto? Dios, ¿qué me quiere enseñar? Pensando en lo que está escrito en la Biblia, descubrimos tu corazón también, Señor. Así como abriendo nuestros ojos podemos mirar el cielo, el sol, la luz, abriendo nuestros ojos. Pensando en la Biblia, Señor, es también como abrir, como el corazón de nosotros, Dios. Pensando podemos mirar el corazón tuyo, Dios, descubrir tu corazón también. El sol de justicia que es Cristo, Señor, pensando profundamente podemos descubrir ese sol de justicia, Señor, que borró la niebla, quitó la niebla del pecado. Ayúdanos, Dios, para que cada día nuestro corazón, Señor, pueda pensar de forma más exacta, más detallada en la voluntad tuya, Señor. Y ayúdanos, Dios, para seguir tu camino, Señor, y seguir tu voluntad. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.